Y para esta ocasión vamos a hablar de un tema que para mí siempre ha sido el tema, sobre todo desde los municipios, porque tiene que ver con el territorio, el hábitat, el urbanismo. Me parece que así como es un tema nacional, provincial, pero se refleja fuertemente en los municipios. Y hemos convocado a Luciano Scatolini, que es conocido porque estuvo en la función pública en diversos lugares y ha escrito libros y ha escrito artículos, permanentemente escribe artículos sobre hábitat, sobre urbanismo, sobre el derecho de las personas, la inclusividad del hábitat y del territorio. Es un destacado funcionario y profesional argentino con una sólida trayectoria en el sector público y en la gestión gubernamental. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de relevancia a niveles nacionales, provinciales, demostrando su compromiso con el desarrollo social, urbano y territorial del país. Entre sus cargos, por ejemplo, se encuentran secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, subsecretario de Planeamiento Urbano y Territorial de la Nación, director nacional de Procrear, escalafón general de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Su experiencia abarca áreas fundamentales como la planificación urbana, la ejecución de políticas de desarrollo social y territorial, así como la gestión de programas de vivienda y urbanización en la Argentina. Con un perfil técnico y un compromiso por mejorar la calidad de vida de las comunidades, Luciano es reconocido por su capacidad de liderazgo y su visión estratégica en la gestión pública. Y últimamente, Luciano ha escrito un nuevo libro que se llama El Derecho a Urbanizar, sobre el que estamos usando la excusa para charlar hoy, pero la verdad que la charla puede y debería ser más amplia porque su conocimiento lo abarca. Luciano, ¿me estás escuchando? Vamos a hacer la prueba porque estamos complicados con el teléfono hoy. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día. Bien, Gustavo, bien, muy bien. Buen día a todos. Espero que se escuche bien. Sí, ahí me hacen con dedito para arriba que se escucha bien. Bueno, presentaste un libro, El Derecho a Urbanizar, que creo que es un poco, no digo combinación, pero es un punto, digamos, de llegada en tu carrera, que seguirá trabajando en los mismos temas seguramente, pero que seguramente compila mucho de lo que estuviste trabajando y pensando en los últimos años. Así que nada, queríamos conocer un poquito alrededor de lo que escribiste. Bueno, sí, es un libro recién editado por Café de la Ciudad, es una editorial que se ocupa desde hace muchos años de las políticas urbanas, básicamente en la Argentina. Es el segundo libro que me han permitido publicar. El anterior fue Planificar la ciudad en tiempo de desigualdad en el año 2022. Uh-huh. Y como bien vos decís, cada vez que uno plantea un sistema de ideas, que eso creo que es lo principal, que es lo que quiero dejar, un sistema de pensamiento, idea, discusión, de debate, de poder tener en este tiempo que yo lo comentaba en el libro, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, es Augusto Salvato. Uh-huh. En un libro muy reciente que se llama La Era del Malestar. Salvato dice que estamos en una época muy pobre de relatos, ¿no? Donde siguiendo las ideas de Bauman, todo se vuelve muy líquido, todo se vuelve algo inmediato, guiado por algoritmos. Bueno, yo creo que también es el tiempo de replantearnos que esas formas no nos permite discutir en profundidad ni analizar cuáles son las circunstancias que nos hacen no vivir en las sociedades que quisiéramos en términos de dignidad, de justicia, de una mejor distribución del espacio urbano, ¿no? De esta justicia socioespacial que el libro recorre en toda su extensión. Sí, y el libro empieza con relatos, ¿no? Con relatos muy concretos de lo que le pasa a un ciudadano. Bueno, hay varios, digamos, 3 o 4 relatitos cortos de ciudadanos que no acceden al derecho a la tierra o al derecho a la vivienda, que luchan contra el alquiler, luchan contra, digamos, un territorio alejado de sus puestos de trabajo. Y la verdad que es un buen comienzo porque desde ahí hay que ver las situaciones para poder después cambiarlas. Sí, yo una de las cosas que intento es acercar la política urbana o el urbanismo, ¿no? Que es una ciencia muy nueva en la Argentina y en el mundo, al sentido común y
a la formación más inmediata que debemos tener incluso desde la primaria, porque un código de ordenamiento urbano que pareciera algo muy lejano y además demasiado técnico, hasta algunos dicen esto es ciencia cuántica, porque cuando mirás un código, los arquitectos generalmente los trabajan, plantean el FOSE, el FOT, las densidades, cuánto es lo edificable, cuánto no es lo edificable, bueno, la zonificación o el zoning, todas estas cuestiones muy técnicas, pero en realidad son las que definen cómo vamos a vivir nosotros y nuestras futuras generaciones en ciudades, porque el 93% de la población argentina vive en ciudades, por eso el urbanismo debe cobrar un rol central. Y ahí es donde yo trato de ir desarrollando ideas, en donde claramente planteo con signos de pregunta. Esto de, ¿existe el derecho a urbanizar? No, en realidad es un signo de pregunta. El derecho a urbanizar es con signo de pregunta porque en realidad lo que se genera en las ciudades son tensiones permanentes entre los intereses particulares, entre los intereses de los propietarios del suelo, de los desarrolladores, las inmobiliarias, y el interés colectivo a poder vivir en un hábitat digno, en ciudades inclusivas, en gozar del espacio público, en atravesar la ciudad con formas de movilidad que puedan ser accesibles para todos y todas, en el resguardo del medio ambiente como un valor superior que también debe poner a las futuras generaciones a resguardo. Bueno, todo esto está atravesado por esa pregunta del derecho a urbanizar, porque una deficiente urbanización o una urbanización dejada en manos del mercado inmobiliario obviamente va generando ciudades cada vez más amuralladas, más guetificadas, donde el espacio público dejó de ser el lugar de encuentro y las ciudades pasan a ser un lugar en donde nos tenemos que cuidar de los demás, básicamente. Sí, vos haces una pregunta clave ahí en la introducción del libro, es que ¿quién planifica las ciudades? A mí me pareció muy interesante porque no es una respuesta tampoco tan lineal como decir, así bien vos lo decías recién, lo planifica el desarrollador inmobiliario, lo planifica. Bueno, la verdad que hay un conjunto de intereses, de posibilidades, etcétera, que hacen que las ciudades se vayan planificando sin planificación o tratando de hacer lo posible. Recuerdo que creo que lo hemos charlado alguna vez que vos pasaste por Bariloche, a veces incluso las viviendas sociales donde el Estado tiene que acceder a tierra y trata de acceder a tierras baratas, hacen una planificación urbana donde la gente queda alejada de los centros de trabajo y de movimiento de la ciudad, y de los servicios, tal que complica el futuro de esas personas y de sus hijos e incluso de sus nietos, ¿no? Eso me parece interesante, esa discusión de quién planifica las ciudades. No, absolutamente, y por eso tiene el libro mucho derecho, muchas experiencias comparadas de otros países latinoamericanos y europeos y de Norteamérica incluso, porque es una temática que está muy atravesada por el prejuicio, Gustavo. Enseguida se empieza a debatir, bueno, el derecho de propiedad me lo tienen que respetar porque si no se avasallan las garantías, y en realidad lo que tenemos que encontrar en el juego armónico que plantea la Constitución, las leyes que reglamentan su ejercicio, es de que cada uno tiene su derecho, pero también su obligación, y hay alguien que tiene que arbitrar para poner ese justo medio, que es el equilibrio entre el derecho a urbanizar y el derecho colectivo al hábitat, el derecho a urbanizar y el derecho a alguien a acceder a una vivienda digna, el derecho a urbanizar y una mirada de derecho a la ciudad mucho más compleja, que incluye bienes y servicios de goce colectivo, de disfrute colectivo, de disfrute por la comunidad en su conjunto. Entonces, ahí donde el Estado cobra un rol protagónico central, es el único el Estado el que puede achicar un poco las asimetrías, ¿no?, de esta enorme desigualdad en la que también van creciendo nuestras ciudades, con espacios territoriales que, como te decía recién, se van amurallando cada vez más. Algunas son barreras físicas que tienen que ver con las tipologías de barrios cerrados como forma de organización de la vida comunitaria, y otras son barreras artificiales que tienen que ver con los barrios populares, en donde la gente en general dice por acá no se puede pasar, acá no se puede entrar, este lugar me da miedo. Entonces, claramente en esa forma de habitar que cada vez se consolida más en todos nuestros territorios, encontramos el principal fracaso como sociedad, que es no poder encontrarnos en un lugar que nos integre, nos abrigue y nos dé posibilidades de desarrollo a todos los ciudadanos, ¿no? Claro, y
Vos referís en el libro algo que a mí me llamó la atención. Si lo digo mal, corregime, porque la verdad, Sí. decís que el propietario no tiene derecho a hacer ciudad. Y vos decís también que urbanismo es hacer ciudad. A ver si podemos hablar de ese tema un poquito. Claro, es por esto de que te decía de los prejuicios, ¿no? Es el propietario, vos podés ser propietario y se te debe respetar tu derecho de propiedad, pero el hacer ciudad está establecido básicamente en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 1970 dice que el derecho de propiedad, que es el derecho de dominio, va a estar siempre supeditado a las normas administrativas locales. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés tener una fracción y nadie te va a interrumpir en tu derecho al goce y disfrute de esa fracción o del inmueble, pero ¿qué podés hacer en esa fracción? Si la podés lotear, si podés hacer un edificio, si podés hacer un centro comercial, si la tenés que reservar para un uso cultural o de tipo turístico. Bueno, eso lo dice el planeamiento, que es el que ordena todos los solares, todos los inmuebles de una ciudad, para que en el marco del planeamiento se pueda disfrutar de este derecho colectivo que es el derecho a la ciudad. Claro, y el planeamiento, hay dos cuestiones ahí interesantes. Una, que generalmente todo eso termina recayendo en los municipios, lo cual no es menor. Municipios que muchas veces, y esto vos conocés mucho más que yo porque has estado en el gobierno nacional, no tienen la capacidad de poder trabajar ese planeamiento con, digamos, con la capacidad técnica necesaria, porque es difícil, porque es un tema complejísimo, porque necesita profesionales que a veces no tenés en la ciudad o que no trabajan en el sector público. Ahí se complejiza, ¿no? Claro. Hay un tema de capacidades, obviamente, comparto. Nosotros, vos sabés que yo estuve los últimos años a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial de Nación, que es la que tenía desde Nación la responsabilidad de mirar el planeamiento a nivel nacional, y pudimos observar y diagnosticar esto que vos decís, ¿no? La falta de capacidades de los gobiernos locales, que bueno, en general no tienen los recursos para pagar buenos sueldos a buenos profesionales, le faltan equipamientos informáticos modernos, sistemas, para poder ejercer otro derecho que tienen los gobiernos locales, que es el poder de policía urbanístico, que es clave, ¿no? El poder de policía urbanístico es el que permite, entre otras cosas, evitar las usurpaciones de tierra, las invasiones, permite también penalizar los loteos clandestinos, permite intervenir todas las demás patologías que luego se van dando en las ciudades cuando el Estado no llega antes, con una inteligente planificación y un uso del suelo criterioso para poder pensar que este recurso natural, no renovable, y obviamente se va generando cada vez más escasez en las zonas más privilegiadas, porque todos buscan los mejores lugares para vivir en términos de cercanía a su trabajo, a los lugares de esparcimiento, de educación, y esto es algo que me preocupa, nos preocupó mucho durante el tiempo que fui funcionario. Por eso en su momento creamos un plan nacional, que es el Plan Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, para poder con fondos nacionales formar profesionales, también técnicos, poder incorporar nuevas herramientas informáticas. El uso del catastro multifinalitario debería estar ya hoy en todos los municipios de la Argentina. Bueno, hay un montón de elementos, de herramientas informáticas, técnicas, que deberían estar a disposición y ser bien conocidas y fácil de utilizar por parte de los gobiernos municipales, para poder justamente también equilibrar estas enormes contradicciones, donde vos te encontrás con desarrolladores que tienen todo a disposición para ser exitosos en términos de recursos, y un Estado que, como decía Jauretche, muchas veces es un Estado bobo, ¿no? Sí, bobo, acorralado a veces por las circunstancias. Fíjate vos que una cuestión que yo veo, que a veces el Estado intenta planificar, pero también la realidad en un país con desigualdades enormes como el nuestro, te lleva por delante. Yo pienso no solamente en los sectores privilegiados, sino pienso en los sectores de barrios populares, donde, por ejemplo, nuestra ciudad
no es como en el conurbano, acá la gente puede tener un terreno de alguna manera, después vemos cuál, pero... Y en ese terreno se va ocupando con toda la familia, ahí no se respeta FOT, nada, porque... Y es muy difícil la intervención del Estado como policía en un lugar donde la necesidad es primaria, digamos, y la norma del código no se cumple. Y por otro lado, también el Estado, yo me acuerdo de una experiencia que nosotros hicimos, de la replanificación. Bariloche tiene un lío bárbaro con los códigos, es tremendo, y lleno de excepciones y mecanismos de excepción. Y entonces intentamos planificar la ciudad y empezamos por el oeste, digamos, y tardamos casi 3 años porque hicimos un proceso participativo, porque de otra manera, si no, sobre el territorio ya de alguna manera, entre comillas, planificado, es difícil trabajar. Y entonces los tiempos que tiene el Estado para llevar adelante mecanismos de transparencia, de consulta, etcétera, a veces te pasan por encima los tiempos de la realidad de los desarrolladores inmobiliarios, ¿eh? Sí, te escucho. Coincido, es buena No, coincido totalmente que es un diagnóstico acertado el que tenés vos. Vos también has sido un gestor público importantísimo, y obviamente entendés de esto, y has vivido y sufrido esa imposibilidad a veces con impotencia, ¿no? Entre la realidad y lo que uno quisiera hacer, ¿no? Porque también de eso se trata la política, claro. El que dirige, el que toma decisiones, es un orden de la realidad, no un ideólogo, un teórico, alguien que se imagina lo que quiere hacer y lo plasma, porque en realidad después las condicionantes son enormes, ¿no? Pero bueno, tenemos este enorme desafío con las ciudades, trabajar con los condicionantes, trabajar con los intereses que están usados, trabajar con las necesidades urgentes, trabajar con escasos recursos por parte de los gobiernos, pero también entender que si ponemos inteligentemente más herramientas, por ejemplo de gestión urbana, como el cobro de la plusvalía urbana, ese cobro sea inteligente, sea bien administrado, también ahí empezás a encontrar respuestas al financiamiento de la ciudad. El libro se plantea quién paga la ciudad, ¿no? En términos también de idealización de que la ciudad debe ser pagada en principio por quienes más disfrutan de los beneficios que el urbanismo genera, y esos son básicamente los que tienen la propiedad del suelo en lugares en los que logran una alta rentabilidad por el desarrollo urbano. Claro, el otro día tuve una charla con un desarrollador que me decía por qué, digamos, vieja historia, pero me decía por qué le cobramos para un desarrollo la plusvalía. O sea, si yo hago un bien, hago terrenos, sí. Pero, yo decía, pero vos tenías un lote abandonado ahí, con eso pudiste multiplicar tu ganancia por no sé cuánto, y está bien que la ciudad se lleve parte de ese beneficio, ¿no? No, además es jurídicamente necesario, ¿no? La figura del enriquecimiento sin causa, ¿no? Porque vos pensás que si vos no tenés lo que hablábamos recién, del que el planeamiento te habilita, por ejemplo, una zonificación de residencial para hacer loteo, o si el planeamiento no te habilita constructividad, o sea, cuántos metros cuadrados podés ejecutar en tu predio, o si el planeamiento no te habilita un uso comercial o turístico, hotelero, vos tenés la expectativa de lograr con tu tierra solamente lo que originalmente tenías, que probablemente sea una tierra rural, una tierra en área complementaria. Y hablar si a eso le sumamos que el Estado hace la obra pública, la obra urbanizadora, y esa obra urbanizadora un día te permitió tener agua potable, te permitió tener energía eléctrica en tu predio, te permitió tener asfalto probablemente, o calles se pueden circular. Todo eso es enriquecimiento que recibe un propietario que no hizo nada para lograrlo, porque todo eso lo puso el Estado, ya sea por la norma, por la autorización, por la planificación o por la obra pública. Claro. Y no te quiero demorar mucho, pero hay un tema que me llamó la atención, que lo he leído, pero que quería que me aclares un poquito, que es hay una presentación de una ley de presupuesto mínimo para el ordenamiento territorial. ¿Qué significa esa ley? Que vos la mencionás en el libro y que me parece muy interesante. Sí. Como hay, para poner un ejemplo sencillo, en materia ambiental tenemos desde hace muchos años, después de la Constitución 94, que el artículo 41 es muy claro, que hace a la reserva de los intereses naturales que tiene la nación y
esa responsabilidad de poder resguardarlo para las futuras generaciones en una visión de la sustentabilidad del ambiente. Bueno, con el territorio debería suceder lo mismo, porque el territorio, como decíamos, es el suelo, es la tierra, que es un bien escaso no renovable, y obviamente entra dentro de estos criterios de sustentabilidad de la planificación territorial. Y entonces, tener a nivel nacional, como hay en materia ambiental, una ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento y la planificación territorial, es un paraguas que funciona en todos los países del mundo donde hay una política urbana exitosa, coherente, sostenida a largo plazo, ¿no? Porque también es otro problema que tiene la Argentina en estos cambios políticos tan abruptos, donde se va para adelante, para atrás, para el costado. En realidad hay que generar una mirada a largo plazo, coherente, ética, donde pensemos que el territorio es el único espacio, ¿no? Como decía el Papa Francisco, esta es la casa común, ¿no? Esta es la casa de todos. Entonces, si no lo entendemos de esa manera, seguimos erráticamente cuestiones que tienen que ver con circunstancias, que tienen que ver con coyunturas, y bueno, lo que le estamos privando es a nuestros hijos, nuestros nietos, poder vivir mucho más dignamente y poder pensarse en la Argentina, que es lo que nosotros queremos, dejar una Argentina para que nuestros hijos la puedan vivir y la puedan gozar. En una Argentina donde el acceso a la vivienda, por ejemplo, para nuestros hijos no es lo mismo que fue para nosotros, por más que nos haya costado mucho, pero nuestros hijos prácticamente es inaccesible. Cuando hablo de mis hijas son grandes, cerca de los 40 años, ¿no? Pero pero es así, no pueden ni soñar. Mira, te voy a dar un ejemplo. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad que tiene el Producto Interno Bruto más grande del país, casi $33.000 al año por habitante, que es 3 veces más que el promedio nacional. En los últimos 10 años, los propietarios descendieron del 61% al 48%, y los inquilinos subieron del 52% al 65%. Tenés 400.000 personas viviendo en villas de asentamiento y 12.000 viviendo en la calle. Claro. Eso es la ciudad más rica de la Argentina. Claro, ¿qué podemos esperar del resto? Este modelo, Gustavo, de crecimiento de las ciudades o de desarrollo urbano es insostenible. Por último, vamos a entrar en un tipo chisme esto. ¿Qué te dejó el Procrear, que fuiste director del Procrear? Porque tengo tantos conocidos que accedieron a la vivienda por el Procrear que me parece siempre que fue un gran plan, pero a veces se lo menosprecia o se lo critica. Sí, el otro día leía unas declaraciones de Diego Valenzuela, justamente en ese sentido, el intendente de 3 de febrero. Sí, acomodaticio. Denostando el Procrear, cuando en realidad había firmado conmigo hacía 2 años o 3 años un Procrear para Martín Coronado, y tenía loas con el programa, decía, este es un programa fenomenal. Pero bueno, es la miserabilidad de nuestros dirigentes que, como decís vos, se acomodan a las circunstancias, a los vientos que soplan de cola. A mí me dejó a la sociedad argentina le dejó más de 500.000 de soluciones habitacionales en los 10 años y pico que tuve el programa de existencia. Nos dejó muchas lecciones de cosas que seguramente tenemos que mejorar, y entre ellas es nunca subestimar la cuestión del suelo, ¿no? Porque vos te acordás también en Bariloche y en muchas ciudades de la Argentina hacíamos sorteos de créditos para construcción de vivienda, pero la gente no contaba con un terreno apto. Entonces ahí tuvimos un cuello de botella muy importante, un programa que tenía recursos para construir, pero no tenía suelo apto en las ciudades, sobre todo en las más importantes. Pero mirá qué interesante que en Bariloche los propietarios que tenían ese problema se juntaron y lograron, bueno, con alguna intermediación, pero solo eso, del Estado, lograron que propietarios le vendan a precio Procrear los terrenos, ¿no? Se juntaron en 2 lugares y lograron eso, o sea, también hizo comunidad en ese sentido. Sí, pues hubo todas, en cada una de las ciudades hubo soluciones diferentes, algunas fueron buenas, criteriosas, otras no, pero digo, en general, pensar que no se puede subestimar la cuestión del suelo urbano a la hora de tener ningún programa vinculado a lo habitacional. Después, seguramente, en términos políticos, tal vez nosotros no fuimos capaces de hacerle ver a los argentinos y a las argentinas más de 500.000 y que iban creciendo, porque el programa se hubiera seguido. La verdad que tenía un fondo fiduciario muy autosustentable a 30 años, y que pensábamos nosotros que en los próximos
2015 o 20 iba a generar entre 100 y 150.000 soluciones habitacionales por año con fondos propios de recupero de cuotas y demás, porque funcionó muy bien ese recupero de cuotas. No fuimos capaces de poder lograr que la sociedad defienda el programa, ¿no? Como las políticas públicas exitosas, si no se las apropia la sociedad y bueno, dice, con esto no se juega, con esto no, con esto no, con esto no, seguramente vienen estas medidas que también son espasmódicas y que son más ideológicas que reales, y te dicen, no, el Estado tiene que salir totalmente de acá y dejarle este sistema al sector financiero. Entonces, bueno, la lección es que tenemos que ser capaces de trabajar también desde muy jóvenes, los chicos, las chicas, en formarse, en entender que sin Estado presente, pero eficiente, genuino, transparente, las sociedades no van a poder equilibrarse, no vamos a poder vivir con mayor dignidad en términos colectivos, y que la cuestión habitacional, que es un eje central del ordenamiento de una familia, tiene que volver a ser parte de una agenda pública de consenso político y social, que no puede quedar a expensas de gobiernos de turno. Sí, incluso el Procrear, y lo que voy a decir puede ser polémico, pero barrió o apuntó a una franja de la sociedad que podríamos situarlo en la clase media, clase trabajadora, que generalmente es la que queda fuera de todo. No son lo suficientemente pobres para ir a la vivienda social, no son lo suficientemente ricos para tener su propia vivienda, ¿no? Eso que empezó a pasar en la Argentina a partir de determinada época, que es gravísimo, porque es el trabajador, el que va todo, digamos, el que hace un gran esfuerzo para poder llegar y no llega. Como decíamos recién, serían mis hijas, si querés, mis hijos, quienes podrían acceder a un Procrear que les permitía llegar, y además con el Procrear para muchos significó una base, que pudieron construir su primera vivienda y después la pudieron ampliar, etcétera. Realmente para mí fue un programa muy inteligente, destinado a una franja de la sociedad que paradójicamente siempre quedaba excluida de los programas nacionales de vivienda o de terrenos. Y esa fue la filosofía, generar empleo de proximidad, autor. Claro. Que cada vivienda que construís es generadora de puestos de trabajo, de la construcción, de las pymes, de los servicios, hasta del comercio de proximidad también. O sea, cuando vos pones en marcha el sistema productivo y entre otras cosas lo pones en marcha con construcción de vivienda, generás arraigo, generás capacidad para poder vivir más dignamente, pero a su vez generas empleo, que es también lo que hace que la rueda gire, ¿no? Luciano, me quedaría conversando toda la mañana, pero tenemos un tiempo escaso. El operador me mira diciéndome el noticiero, así que te despido, te agradezco muchísimo, seguiremos charlando y ya armaremos una visita para Bariloche para que nos vengas a contar todas estas cuestiones. Bueno, un placer, Gustavo, ahí estaré cuando me inviten, un gusto. Un abrazo grande,